Si te peleas con alguien o te has peleado con alguna persona y tú quieres hacerte de a buenas con él o con ella, pero él o ella no quiere hacerse de a buenas contigo, sigue enojada contigo, pues ahí se aplica Doctrina y Convenios 64, versículo 11, en donde dice que Dios juzgue según el deseo de nuestros corazones, que Dios juzgue entre tú y yo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo el deseo de hacerme de a buenas contigo, pero tú no quieres, entonces el Señor juzga según el deseo de nuestros corazones, porque el Señor conoce nuestros corazones. O puede ser de la otra forma, que alguien pueda venir a pedirte disculpas por algo que te hizo, por algo que te hizo llorar, por algo que pasan cosas, ¿no? A veces pasan cosas que uno no dice por qué pasaron, pero ya, peleaste con alguien y ese alguien viene a pedir disculpas. Si es que no le disculpas, primero que quede el sentimiento contigo. Y la clase de hoy es tener un corazón y una mente bien dispuesta. No tendrías una mente bien dispuesta. Y si tú no perdonas, la escritura dice que el mal queda en ti. Hermanos, hermanas, buenos días. Mi nombre es Germán Oliva. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Doctrina y Convenios. El libro de Doctrina y Convenios es un libro de historia que relata los primeros miembros de la iglesia después de la restauración. Por ejemplo, la clase anterior vimos sección número 63, es por secciones. La sección número 63 fue dada en agosto de 1831. La relación que ellos tenían con Dios y la persecución que ellos recibían, los miembros de la iglesia, por tan solo ser miembros de la iglesia. En la clase anterior, en la sección 63, me gustó mucho un versículo, el versículo número 20, que vamos a leerlo. Vamos a recordar que ahí lo que decía es que tenemos que seguir con fe. Vamos a leerlo, vamos a leerlo. El versículo número 20 dice, sin embargo, el que persevere con fe, ¿que en fe en qué? Fe en nuestro Señor Jesucristo, tener fe en Jesucristo. No es que primero tenemos un milagro para tener fe. Primero la fe para el milagro. La fe precede al milagro. Tienes que tener fe y el Señor te va indicando señales o te va indicando para que suba tu testimonio. Una vez que ya vas recibiendo estas señales, tu testimonio va subiendo. No es que primero pides una señal, eso es, hablamos la clase anterior, eso está mal. Eso no es bueno para ti primero pedir señales. Primero tienes que tener fe en Jesucristo, aceptar a Jesucristo como tu Salvador y seguir pensando en Él, tratando de hacerlo con fe, las cosas que tú tienes que hacer en tu vida. Tener fe, seguir a Jesucristo y luego vendrán las señales y los milagros y podrás hacer milagros por medio de la fe. La fe precede al milagro. Después dice, leemos todo, sin embargo, el que persevere con fe, haga mi voluntad. Hacer mi voluntad, yo pienso que eso es lo difícil, hacer la voluntad del Señor, porque eso quiere decir cumplir los mandamientos. Y no todos podemos cumplir los mandamientos como a rajatabla, como decimos aquí, como cumplir los mandamientos. Es muy difícil, como por ejemplo para mí es muy fácil tal vez no tomar alcohol, no fumar. Para mí se me hace difícil, no se me hace muy difícil decir no a alguien que me ofrezca un licor. No quiero, gracias, una cerveza. Alguien puede ser muy difícil decir no a un vino. Entonces, yo no. Se me hace fácil hacerlo. Pero tal vez puede ser difícil para mí cumplir otro mandamiento que para esa otra persona se le hace fácil. Entonces, no siempre se nos hace fácil cumplir los mandamientos. Pero aquí dice, sin embargo, el que persevere con fe y haga mi voluntad, vencerá y recibirá, vamos a ver qué es lo que recibe, cuál es la bendición, y recibirá una herencia sobre la tierra. Esto de herencia sobre la tierra se me hace ver como un terreno, una casa, una herencia sobre la tierra. Pero sí pienso que es algo más que eso, y esto es doctrina Germán Oliva. Yo pienso que la herencia sobre la tierra puede ser tu familia, las personas que amas van a estar contigo. Si tú sigues con fe, perseverando, las personas contigo será tu herencia, estarán contigo por medio de tu fe. Eso es interesante, lo he pensado y lo he razonado y parece ser así, pero sigo pensando, o sea, insisto que esto es doctrina Germán Oliva, esta parte de aquí. Y luego dice, recibirás una herencia sobre la tierra. ¿Cuándo? Cuando venga el día de la transfiguración. La transfiguración no es más que el cambio de una persona, que recibe el cambio de una persona físico para poder recibir la visita de un ser celestial. Un ser celestial está arriba, un ser celestial del cielo.
y nosotros estamos en la tierra, no estamos en la misma altura. Para poder conversar con un ser celestial, nosotros tenemos que subir a su nivel. Y para subir a su nivel, nuestro cuerpo tiene que ser cambiado. Esa es la transfiguración. Como lo que pasó en la Biblia, en Mateo 17 me parece que está. Sí, Mateo 17, también 19 o 18 también. Habla de la transfiguración, en donde Pedro, Santiago y Juan se transfiguraron para hablar con Dios. Para hablar con Dios. Y también Moisés, no murió Moisés, solo fue trasladado. Es como una transformación de tu persona, de tu cuerpo, para poder recibir la visita de un ser celestial. Entonces, en ese momento hay que perseverar con fe para recibir la herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que seas transfigurado. En esta misma sección, en el versículo número 64, es fácil recordar, mira, la sección 63, versículo 64, está el título de la clase de la semana pasada. Dice: recordad que lo que viene de arriba es sagrado y debe expresarse con cuidado. Otro versículo más que vamos a leer en esta sección, y es la última para recordar la clase anterior, es el versículo número 28. Estamos en sección 63, que solo la sección número 63 vimos en la clase anterior. Sección 63, versículo 28 es sobre los que pelean. Ahí te hablan, dice. 28 dice: porque Satanás agita sus corazones a la ira contra vosotros y al derramamiento de sangre. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, como estudiamos el año pasado el libro de Mormón, dentro del libro de Mormón hay un libro que se llama Tercer Nefi. En el capítulo número 11, versículo número 29, dice que si tú tienes el espíritu de contención, no es mío, sino del diablo. Así clarito dice. Si tú tienes el espíritu de contención, si quieres pelear con todo el mundo. ¿Conocen a la persona así? Viene el gato, hasta el gato le patea. Cuando quieren pelear con todo el mundo, ya tener el espíritu de contención no es mío, es del diablo, dice. En el versículo número 8 de la clase de hoy, ya estamos entrando a la clase de hoy, en la sección número 64, trataremos de ver la sección número 64, 65, 66. En el versículo número 8 de la 64 habla un poco más sobre el tema. Dice, versículo 8: en la antigüedad mis discípulos buscaron motivo el uno contra el otro, y no se perdonaron el uno al otro en su corazón, y por esta maldad fueron afligidos, disciplinados con severidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si no perdonas a tu hermano o buscas problemas con él y no perdonas, pues serás, la escritura dice, no perdonarás el uno contra el otro en su corazón, y por esta maldad fueron afligidos, disciplinados por severidad. Entonces, si no perdonas, la maldad queda en ti, como dice en el versículo número 9, dice: por tanto os digo que debéis perdonar los unos a los otros, pues el que no perdona las ofensas de su hermano queda condenado ante el Señor, porque en él permanece el mayor pecado. Si tú no perdonas, el pecado o el mayor pecado permanece en ti. Versículo número 10 dice que el Señor puede perdonar a cualquier persona, pero todos nosotros tenemos que perdonar a todos. Versículo 10 dice: yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. Cuando hay el juicio, el Señor juzga y perdonará al quien cree él conveniente perdonar. Pero nosotros tenemos que perdonar a todos. Pero, aquí quiero aclarar algo. Para perdonar a una persona, esa persona tiene que pedir perdón. Lo que nosotros tenemos que desarrollar es un sentimiento de estar listo para perdonar. Si alguien te hizo un daño, tú tienes que tener un sentimiento de estar listo para cuando él o ella te venga a pedir perdón de lo que te hizo, listo, le perdonas. Fácil. Simplemente tienes que desarrollar este sentimiento. Porque si tú no, es como un proceso de arrepentimiento. Para recibir un perdón, tienes que arrepentirte. Pedir perdón, porque si no, no se aplica el perdón. Tienes que pedir el perdón. A donde yo he estudiado las escrituras, tú tienes que pedir el perdón para ser perdonado. Entonces tú, si quieres perdonar a otra persona, o mejor dicho, tú tienes el deber de perdonar a todas las personas, primero esa persona tiene que pedir perdón. Pero lo que yo sí puedo decir es que tienes que desarrollar un sentimiento de que cuando él o ella venga a pedir perdón, pues, o te diga, pues esté listo para perdonar. Y recuerda que perdonar es olvidar. Versículo número 11. Debéis decir en vuestros corazones,
Juzga a Dios entre tú y yo y te premie de acuerdo con tus hechos. Como dice aquí, como dije al principio de la clase, cité este versículo, que Dios juzgue entre tú y yo, los deseos de nuestro corazón. Ahora, ¿cuáles son los deseos de nuestros corazones? Estamos hablando aquí cuando peleas con alguien. Cuando peleas, casi no es lo mismo de enojarte con alguien o algo o por algo. De hecho, Dios se enojó, Jesucristo se enojó. ¿Recuerdan ustedes cuando llegó al templo y dijo, son mercaderes de ladrones, y botó a todos los del templo en la casa de mi Señor, de mi Padre? Dijo, aquí no puede haber esto, y botó, se enojó. Y también estamos hablando de un enojo como vimos el año pasado con el capitán Moroni. Él se enojó contra la maldad, contra la esclavitud, contra la esclavitud de su pueblo. Entonces, al enojarse, él armó un valor. O sea, no es que está mal enojarse, sino que el enojo tiene que ser perfilado para la libertad, tiene que ser perfilado en la justicia social, tiene que ser perfilado para ayudar al pobre y necesitado. O sea, si tú recibes como un enojo, decir, ay no, esto no puede ser posible, vamos, y aún Moroni se fue contra la guerra, contra su propio gobierno, pensando que su gobierno era el que estaba haciendo mal contra su pueblo. Entonces el enojo no es que está mal, hay que perfilar el enojo. Lo que estamos hablando es la pelea. Tú puedes pelear con una persona y pensar que, bueno, esto no tiene nada que ver pasado. O sea, en teoría no tenemos que pelear con nadie, pero a veces pasa, puede pasar. Y tú dices después, esto no tenía que haber pasado, pero pasó. Entonces, cuando hay este tipo de pelea, tú tienes que tener en tu corazón listo un sentimiento de perdón. Si es que te viene a pedir perdón, pues ya, lo perdonas, porque si no perdonas, el mal queda más en ti. Por ejemplo, en el versículo número 15, el Señor dice, he aquí, yo el Señor me enojé, dice. He aquí, yo el Señor me enojé. Entonces, ya ves, el Señor se enoja. He aquí, yo el Señor me enojé con el que fue mi siervo, Ezra Bud. Ezra Bud lo vimos en la clase anterior. Vimos de que cuando ellos regresaron del condado de Jackson, Missouri, decían que esa tierra no era buena, y también Edward Patrick decía que también esa tierra no era buena. José Smith está seguro que esta es la tierra prometida, la donde vamos a hacer Sion. Y Edward Booth decía, bueno, sí, el profeta no es como tan profeta, que digamos, le comenzaron a ver los peros. Tal vez le vieron de que tenía como 20 y pico de años, como 23 tal vez habrá tenido en esa época. Y bueno, un profeta de 22 años tal vez decían, y le vieron todos los peros. Y la persecución empezó contra José Smith dentro de la iglesia. Aún fuera de la iglesia, la persecución era a la iglesia y más en contra de José Smith. De hecho, a José Smith lo mataron. Finalmente lo meten preso inocentemente, sin culpa, lo meten preso y lo matan en la cárcel a José Smith a los 30 y pico años, o a los 30 años por ahí. Y la persecución fue grande. Aún hasta ahora yo pienso que sigue la persecución contra los miembros de la iglesia, o todos los que quieren seguir a Jesucristo. Todos los que aceptan a Jesucristo como su Salvador reciben un cambio de corazón. Ellos tratan, aunque no puedan, tratan de hacer lo mejor posible, salir de la vida anterior que tenían de pecado y tratar de regresar a un camino de Dios, como leí el primer versículo, seguir con fe. Sin embargo, nuestra vida anterior puede atraernos tanto o puede gustarnos que es difícil para una u otra persona dejar esa vida y tal vez pueda regresar a esa vida. Cuando regresamos a esa vida, tenemos que pedir perdón. El problema es que cuando tú caes o regresas a tu vida anterior, pues ahí están juzgándote las personas. Claro, al que no trató de cambiar o no hizo lo posible por cambiar, claro, ese no hay problema, sigue pecando y nadie le dice nada, va tranquilo y feliz. Pero el que trató de cambiar y regresó al pecado, a él sí lo juzgamos como si hubiera hecho algo mal, ¿no? Claro, todos podemos pecar, como si la persona que juzga no pecaría. Claro que tal vez no en ese pecado, pero puedes pecar en otros pecados, que es lo mismo, pecar es pecar. Y ellos tratan de seguir a Jesucristo, pero aún así los llamamos la atención, los perseguimos a personas que dicen que son hermanos. Ya ves, son hermanitos ahora en tu casa mismo, en tu familia. ¿Y eso te enseñan en la iglesia?
Yo me he dado cuenta de algunas personas, más en la misión que yo estaba más involucrado dentro de las familias, les decían personas que recién se han bautizado, principalmente jóvenes, sus padres decían, ¿eso te enseñan en la iglesia? ¿Eso te enseñan en la iglesia? ¿A ser malcriado? Les decían. O sea, siempre hay persecución. Pero en este tiempo era la persecución a la iglesia entera, y más a José Smith. En el versículo 6, hay quienes han buscado motivo contra él sin causa. 7. No obstante, él ha pecado, más de cierto os digo, que yo, el Señor, perdono los pecados de aquellos que los confiesen ante mí y piden perdón, si no ha pecado de muerte. Los que tratan de seguir a Jesucristo, y todas las personas, porque no es que porque te portas mal deja de ser hijo del Padre, porque si tú tienes hijos y hay un hijo que no se porta tan bien, no es que dejas de querer porque se porta mal, no es porque dejas de ser su papá porque él se porta mal. Dios nos quiere a todos, y si nosotros le pedimos perdón al Señor, Él nos perdonará, a no ser que sea pecado de muerte, que eso lo veremos en otra clase. Pides perdón. Los que tratan de seguir a Jesucristo, se bautizaron en la iglesia y tratan de seguir a Jesucristo con fe, finalmente caen, ellos piden perdón, porque como que el Señor les conoce más, el esfuerzo que están haciendo por seguir. En el versículo número 4 dice, seré misericordioso con vosotros, porque os he dado el reino. Versículo número 2. Estamos en la sección 64. Pues de cierto os digo, es mi voluntad que venzáis al mundo. Por tanto, tendré compasión de vosotros. Aún el Señor dice, tendré compasión de vosotros, el gran Señor, el gran creador de toda la tierra, del cielo, de las montañas, de todo. Dice, tendré compasión contigo y tú podrás vencer al mundo. Es que el poder está en ti, puedes hacerlo. En los siguientes versículos no solo es de la parte espiritual, ¿no?, sino la parte temporal. O sea, nosotros somos bendecidos, y seguir con fe no son las cosas espirituales, sino las cosas temporales. Como dice en el versículo 18, en el versículo número 26, habla sobre el negocio, sobre la vida normal. Por ejemplo, habla de Sidney Gilbert. Él tenía su negocio, habla sobre el negocio, habla de implementar en Sion. Por ejemplo, también habla de Newell Key Whitney. En el versículo número 26 hablan sobre los negocios. Esto trata de decir sobre las cosas temporales también hace el Señor. Y tenemos que estar empeñados en seguir con fe, haciendo lo mejor que se pueda, ser honrados, por ejemplo, tener fe en nuestro Señor Jesucristo, tanto en las cosas temporales como en las espirituales. Luego viene el versículo número 33, un versículo muy conocido en la iglesia. Dice, por tanto, no os canséis de hacer lo bueno. No os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra, y de estas cosas pequeñas proceden las grandes. Cuando dice, por tanto, no os canséis de hacer lo bueno, quiere decir que tienes que seguir haciendo lo bueno. Es que esto es difícil, porque tal vez una persona que recién se bautiza y ha progresado rápido, vamos a explicar algo, como un ejemplo ya. Vamos a suponer que nosotros nos subimos en un barco, salimos desde el muelle y ese barco va bien rápido en nuestro progreso, comparado con nuestro progreso. Salimos en el barco bien rápido y vemos cómo se aleja el muelle, el puerto de donde salimos, de nuestro origen, y luego vemos que el puerto se hunde en el horizonte y vemos que el barco va muy rápido, muy rápido. Pero cuando estamos en el medio del mar, cuando vemos en popa, en proa, como dicen los marinos, adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda, pura agua, solo vemos agua, vemos que tal vez ni siquiera estamos avanzando, pero el barco sigue avanzando. Sigue avanzando. Dice, no te canses de hacer lo bueno. Sigue avanzando. Parece que no avanzamos, pero sí lo avanzamos. Si es que nosotros nos vemos ahora y comparamos con los años anteriores como éramos, pues podemos decir que hubo un poquito de cambio. Eso es avance, progreso en fe. Y cuando ya tú estás llegando a tu destino, cuando ya tú ves el puerto de destino, los que están del otro lado, puede ser la muerte, cuando ya estás por morirte, los del otro lado del puerto, de tu destino, están diciendo, mira, allá viene, allá viene. Tus seres queridos están diciendo, ya viene, ya viene. Entonces no te canses de hacer lo bueno, que al fin y al cabo es poco tiempo. No creo que alguien viva más de 120 años. Eso es poco tiempo en toda la eternidad. Realmente es un corto tiempo que tenemos. El versículo 34 dice, he aquí el Señor
requiere el corazón y una mente bien dispuesta, lo que estábamos hablando del tema de la clase. Este es el tema de la clase, un corazón y una mente bien dispuesta. En el versículo número 65 nos dice que tenemos que hacerlo con oración. Si nosotros tenemos una mente bien dispuesta y un corazón y una mente bien dispuesta, pues tenemos la oración. Versículo 4 y 5 dice, orad al Señor, implorad su santo nombre. En el 5, implorad al Señor, siempre orando. Es que esta es la clave, tienes que estar siempre orando porque estás comunicado con el Señor. Siempre estás comunicado con el Señor, siempre estás orando. El Señor como que te conoce más porque tú estás pidiendo cosas, estás diciendo, estás hablando con Él, estás dialogando con Él. Muchas veces, ¿cuántas veces he sentido que cuando yo estoy orando, le siento ahí al lado? Tal vez dirá, este hermano Germán sí que está loco, pero es en serio, estoy diciendo. Él está mirándome, Él está al lado mío mientras yo estoy orando, mientras yo estoy entregando todo mi corazón y mi mente, mis sentimientos, mis peticiones al Señor. Lo estoy haciendo con fe porque Él está ahí. Lo estoy sintiendo. ¿Cuántas veces ha pasado? O las oraciones de un niño. ¿Usted me ha escuchado orar a un niño? Eso sí que es bien tierno. Si es que hay algo tierno en el mundo, en la vida, es eso. Un niño pide cosas tan sencillas que tú dices, ¿solo eso quieres? ¿Tan sencillo? Y el Señor también dirá, cosas tan sencillas pides, Germán Oliva, y tal vez se ríe, pero eso es lo que pido. Y de hecho yo le he dicho al Señor, mira, son cosas sencillas las que pido, no son cosas muy complicadas. Y bueno, sí, la cosa es seguir orando. Me gustaría escuchar un himno que es Oración de un niño, en donde dice él, Padre, ¿estás ahí? ¿Realmente estás ahí? El cielo le siento muy cerca. Ese es un muy bonito himno. En la sección número 66 dice que tenemos que pedir, en el versículo número 9 al final, pedir, dice, ten paciencia en la aflicción, pide y recibirás, llama y se te abrirá. El Señor quiere que pidamos, el Señor sabe nuestra necesidad, pero Él quiere oírnos pedir, Él quiere oírnos, como que se alegra viendo que nosotros tenemos la humildad y sencillez de entregar su corazón. Recuerda que tenemos que tener un corazón quebrantado y un espíritu contrito de pedir. El Señor quiere que pidamos. Entonces, si nosotros no golpeamos la puerta, si no gritamos, hola, aquí estoy, llamamos a la persona que queremos ver, si no golpeamos, ni gritamos, ni pitamos, si no aplastamos el pito de nuestro carro, o hacemos algo para que vean que estamos allá afuera, abre la puerta, decimos, no nos van a abrir. Es así mismo, ten paciencia en la aflicción. Pide y recibirás, llama y se te abrirá. Tienes que pedir al Señor, en la oración es importante. En la sección número 66 fue dada para William E. McLean. Este hermano era un hombre joven, como muchos que hay en nuestra iglesia, que tratan de buscar la verdad, de seguir a Jesucristo, como en mi momento me pasó a mí, de buscar a Jesucristo. Encontré a los misioneros, me enseñaron y me bauticé. Hermano William era una persona muy joven en el cual quería seguir a Jesucristo. Él tenía 5 preguntas que quería que el Señor le responda y fue a donde José Smith. Lo bueno de William es que tenía ya a José Smith. Imaginemos si nosotros tendríamos a José Smith vivo. Él se va donde José Smith, pero no le dice las 5 preguntas que él tenía, solo le dice, José Smith, profeta, presidente de la iglesia, dime qué es lo que Dios quiere para mí. Y él le dice esto, pide al orar. Toda esta sección número 66 fue hecha para William, pero bien puede ser para nosotros, bien puede aplicarse para nosotros, porque por ejemplo, versículo número 2 dice, de cierto te digo, bendito eres por haber recibido mi convenio sempiterno, sí, la plenitud del evangelio. De cierto te digo, mi siervo William, te encontrarás limpio, mas no del todo, arrepiéntete. Versículo número 5, he aquí, de cierto te digo, es mi voluntad que proclames mi evangelio de tierra en tierra, de ciudad en ciudad, sí, en las regiones circunvecinas, donde no se haya proclamado. Es interesante porque mira, William está preguntando a José Smith, le dice, bueno, ¿qué quiere el Señor que quiere que yo haga? Y él le dice, pues simplemente predica el evangelio en todo lugar. Esto me recuerda más en mi misión,
Porque en la misión sí todo el tiempo estás dedicado a la obra del Señor. Bueno, durante 2 años y todos los días. Y vamos de ciudad en ciudad predicando el Evangelio. Pero es algo increíble pensar ahora en las redes sociales. O sea, no necesariamente tener mis 20 alumnos que tengo en mi clase, sino ya puedo llegar a más personas de ir y predicar el Evangelio. De hecho, yo he hecho esto desde hace como 30 años, predicar el Evangelio. Han sido desde 30 años, desde que yo supe esto de la iglesia, me ha interesado enseñar a todo el mundo los conocimientos que yo he aprendido y el gozo que uno puede tener al tener a Jesucristo junto a uno, y si es que uno peca, pues arrepentirse. Hay una solución en todo y seguir con fe, como dice en la Escritura. Versículo número 7 dice, ve a la tierra del este. Le dice, ve a la tierra del este. Esto es increíble pensar, porque todos iban hacia el oeste, pero a William le dice, no, ve tú al este. Es como, tienes que predicar en todo lado, y en todo lado dar un buen ejemplo. Y sin olvidar la oración. Sin olvidar la oración. Me quedo con la sección número 63, donde dice, orad al Señor, implorad su santo nombre. En el 7, implorad al Señor. Mira, hay un versículo que es uno de mis favoritos en el libro de Mormón. Dentro del libro de Mormón hay un libro que se llama Libro de Alma. En el libro de Alma, en la sección número 37, en el versículo número 37 también, es fácil recordar, 37 de Alma, dice, 37 del 37 de Alma, consulta al Señor en todos tus hechos, y Él te dirigirá para bien. Sí, cuando te acuestes por la noche, acuéstate en el Señor, para que Él te cuide en tu sueño, y cuando te levantes por la mañana, rebose tu corazón de gratitud a Dios. Y si hacéis estas cosas, serás enaltecido en el postrer día. Que podamos hacer siempre esto, que podamos seguir a Jesucristo, siempre estar conectado con el Señor. Sí, lo podemos hacer. Tenemos que estar, y el Señor nos bendecirá, no solo nosotros, sino a todos nuestros familiares y a todas nuestras personas que nosotros amamos. En el nombre de Jesucristo. Amén.